seguimos adelante aquí en Falta Una y para mí es una felicidad enorme. Se hizo esperar esta profesora, pero bueno, ella ha tomado tantas buenas decisiones, pero ha tomado una muy mala decisión y no es empezar en mayo, sino es tomar el cebador, ¿no? Pero bueno. ¿Qué culpa tendrá el cebador? No, por si qué mala prensa que le hacemos, ¿no? Pero bueno, está con nosotros la profesora Marcela Guerrero, licenciada historiadora. Ella sí tiene los títulos. Nene, sí. Vos, atrevido. Me pueden investigar. Puedes investigar tranquilo, ¿eh? No, pero hoy vamos a retomar algo que veníamos haciendo durante todo este tiempo. Yo creo que durante la pandemia. Y bueno, y también vamos a abrir este año en particular a todas las personas que quieran quizás algún análisis especial. Esta temporada la podemos hacer tipo on demand, si bien nosotros vamos a proponer temas acerca de la historia de la Iglesia y de la historia universal con un enfoque quizás espiritual. Nos gustaría que ustedes nos acerquen y nos pueden mandar sus mensajes al 094-929-717 y la profe en su debido tiempo lo va a ir preparando y en algún viernes lo va a hacer. Bueno, primero que nada, profe, bienvenida. Bueno, muchas gracias, ya extrañaba de venir. Es como, acá me da la sensación, me parece que pasó poco tiempo y al mismo tiempo también me parece bueno, que pasó usted mucho. También estuvo ocupada. Pasó rápido, entonces como que ya me siento muy cómoda acá. Hay que decir la verdad que usted estuvo en algunos proyectos sí, que ameritaban sí, también su tiempo, que bueno, esperemos que le haya ido bien, ¿no? Vamos a ver, no tengo resultados, vamos a ver todavía, pero más que nada estudiando. Usted tiene la posibilidad de entrar a un lugar donde la verdad no es para cualquiera, no es como dice. Estudiar. No es pava de moco. Es para cualquiera que estudie, digamos. Pava de moco, decía. Es para cualquiera que estudie. Bueno, está bien, pero hay una disciplina interesante, incluso para ser profesora también. Sí, o sea, es que pasa que a los que nos gusta estudiar estos temas, o sea, la formación no acaba nunca. Y bueno, y eso ocurre igual con muchas áreas de conocimiento hoy en día, que la especialización se hace tan fina que bueno, cada vez uno puede ser profesor de historia, pero no se puede ser un especialista en todos los temas de historia. Entonces después de la carrera de grado viene la especialización y como ya sabrán, y este medio a mí me ha sido también un espacio en el que puedo difundir eso, mi especialización va por lo religioso, ¿no? Que es como un aspecto novedoso en Uruguay, porque no en otras partes del mundo. En otras partes del mundo lo religioso es una dimensión de la historia que se estudia mucho, pero en Uruguay es novedoso. Entonces estoy como perfilándome ahí. Usted tiene un par de ensayos, por decir una manera, ¿no? Trabajos y de investigaciones sí, que son muy buenos y que con títulos muy interesantes, como por ejemplo el papel de la mujer en el cristianismo. Sí. O sea, quizás hasta rondando y poniéndose no digo en contra, pero dando un contrapunto a lo que en lo general la gente piensa que las mujeres con la religión no se llevan, por ejemplo, ¿no? Claro, que hay muchas restricciones, o sí. Si bien hay una cuestión coyuntural o cultural, de acuerdo en cada lugar del mundo, ¿no? No vamos a desconocer, pero que hay dentro del cristianismo hay un gran apoyo y una gran claro, incentivación, incentivación no, pero un gran impulso claro, a la participación de las mujeres. Así como la mujer en el mundo secular se ha emancipado, bueno, ¿qué ha pasado con la mujer dentro de la iglesia? Claro. Esas fueron mis preguntas, eso que mencionaba así. Yo he estado investigando y continúo, todavía me falta, estudiar qué pasó con la mujer en la iglesia evangélica. Y eso sí es un trabajo que estoy llevando adelante yo. Que eso, yo me llevé muchas sorpresas porque uno a veces piensa, bueno, ¿hay igualdad dentro de la iglesia? ¿Nos sentimos iguales? ¿La mujer tiene igual participación? ¿Qué ha pasado dentro de la iglesia? Desde los versículos que dicen calla la mujer en la congregación y empiezan a dar, y ahí entran a darle con todo. Entonces fue un doble desafío para mí, porque yo tenía que, ya estudiar protestantismo en Uruguay era un desafío. Y encima, ver una perspectiva de género en el protestantismo, bueno, eran como dos cosas que al principio la verdad que la cabeza tuve que hacer un doble esfuerzo de decir, bueno,
triple diría, porque habría que ser historiador, tenía que hacerlo como historiadora y no como digamos, como protestante, no desde mi fe, sino aplicando los métodos de la historia. Pero además, cuando uno estudia lo religioso es complejo, porque en lo religioso, para el protestante hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Hay una palabra de autoridad, hay una cosmovisión del mundo bien definida, se podría decir, aunque pues, hay muchas variantes. Le preguntábamos a un pastor, nos puede decir una cosa, a otro pastor otra. Y después encima lo del género, que esa palabra dentro del cristianismo también asusta. O sea, vos decís género y dices, no, cuidado, que capaz que... Claro, ¿qué es lo que vas a decir? Está totalmente con una connotación negativa, que tiene que ver más que nada a una forma quizás de liderazgo que quiere utilizar. Muchos creen que uno lidera por amor o por temor. Claro. Entonces a veces se inculca más el temor por tener, hay que tenerle miedo a esa palabra, porque te quieren... Claro, capaz que te meten una ideología rara y termina... Claro, entonces... A mí me pasó a la hora de que, claro, cuando uno empezó a ir a la iglesia, había ciertos filósofos que, Nietzsche. Claro, que te encantan. Claro, que la iglesia no se podía nombrar. Claro, y a la vez entiendo que el haber estudiado, obviamente entiendo que uno tiene que tener una base fundamental, ¿no? Y estar convencido. Si te vas a meter y vas a empezar a dudar, bueno, el problema no es el filósofo, el problema sos vos con tus convicciones. Claro. Y bueno, pero hoy vamos a seguir con este avance del protestantismo, ¿sí? La historia del protestantismo en Uruguay. Palabra difícil, protestantismo. Sí, la verdad, es larga. Es larga. Protestantismo en Uruguay desde 1830 a 1850, 20 años. Sí. 1830, si nos situamos ya Uruguay con nombre. Claro, cuando ya... A diferencia de Argentina, por ejemplo. Bien, claro, a partir de 1830 nosotros ya tenemos la Constitución. Ahí va. No, digo para aquellos que son argentinos o que nos chicanean y que somos una provincia. Sí, somos una provincia, pero nosotros tuvimos nombres antes. Usted sabe que el nombre Argentina recién, si bien se decía, pero creo que ellos en la Constitución, o ellos empezaron oficial, creo que por el 1860. Sí, es verdad. Sí. Si no también eran las Provincias Unidas del Río, claro, Provincias Unidas. No como Argentina, claro. No, pero bueno, nosotros ya teníamos declaratoria de la independencia, 1825, la jura de las constituciones en 1830. Bien, y bueno, entonces nosotros lo que hemos venido haciendo en este espacio es ver, mientras se desarrolla la historia política, social, económica de primera banda oriental y después de la República Oriental del Uruguay, qué pasaba con el cristianismo, en qué creían, qué tipos de cristianismo había. Claro, ya habíamos visto hasta 1800, nosotros empezamos de la época de la colonia, ¿no? Y habíamos visto que era una sociedad de matriz católica, porque España era un imperio católico y entonces lo religioso era por ley. Vos no podías ser, si eras un habitante de la colonia, ibas a ser católico, no había la posibilidad de elegir. Y no podías entrar a los puertos, por ejemplo. Claro, por ejemplo, estaba prohibido, lo que se ve es que estaba prohibido que de distintas nacionalidades vinieran los viajes, porque si eras inglés, pues, era muy, muy probable que no fueras católico. Entonces, una de las cosas, se miraba la nacionalidad. La nacionalidad implicaba también una profesión de fe. Entonces, los que llegaban eran pocos y como vimos, llegaban y no practicaban su fe. Vimos que los primeros cultos fueron en los barcos, arriba de los barcos, porque no se podían hacer en tierra. Luego fueron en tierra los primeros cultos, pero no eran cultos para predicar el evangelio. Eran digamos, como aquellos marineros, los navegantes que estaban, los oficiales de la marina inglesa o de cualquier imperio que estuvieran, tenían que tener un lugar y practicaban su culto. Vimos que hubieron bautismos, que hubieron entierros durante la colonia, que hubieron después escuelas, también intentos de escuela, pero no son misiones que vienen para decir, vamos a fundar una iglesia, protestante, porque estaba prohibido. Esta sociedad, más que nada, no tanto la sociedad, sino la estructura política va a estar a la defensiva contra que venga un grupo. No, y hay que hacer una, no sé si acotación, pero es lógico, nosotros éramos colonia española. Claro. Y
España es del cimbronazo de la Reforma Protestante, es la que se pone y se alinea a Roma. Claro, o sea, Por lo claro, tanto, claro. no había... No va a haber entradas. Era todo lo que viniera distinto era hereje. Claro, el catolicismo que se practicó acá fue el catolicismo español y pronunciado abiertamente en contra de la Reforma. O sea, en las fuentes dicen, por ejemplo, el maldito de Lutero, este hereje, y las Biblias, incluso hasta las Biblias se perciben como algo maligno. O sea, nosotros nos parece, pero en esa época ellos decían que las Biblias protestantes contenían muchos errores, o dicen maldita superstición, le llaman al protestantismo así, la herejía protestante, los seguidores del maldito de Lutero, a nosotros nos parece, bueno, pero era la mentalidad de la época. Sin embargo, los protestantes que venían en los viajes, bueno, por más que por ley estuviera prohibido, ellos comienzan a relacionarse con esa sociedad de la época, y lo que vimos es que tenían buenas relaciones, que no es que entre las personas, los vecinos de Montevideo, no es que odiaran a los protestantes. La relación que habían visto le había parecido gente bien, que practicaban otro credo. Y después... Sí, es lo que a veces nos pasa cuando nosotros tenemos que hay problemas políticos entre estados. Claro. No es que los pueblos están enfrentados. Lo mismo que nos pasaba quizás nosotros con Argentina, no es que los pueblos ahí son cuestiones políticas. Son cuestiones políticas de gobernantes con ideologías que a veces son afines y otras veces son tan contrarias, pero nosotros seguimos siendo hermanados, ¿no? O estamos hermandando, o estamos en esta hermandad de que acá en Uruguay hay más de, no sé, muchos argentinos viviendo, y en Argentina ni que hablar. Claro. Eso no rompe esa... Claro, más allá de lo que pueda pasar a nivel político, claro. Pero lo que pasa a nivel de la población, de los pueblos, es otra cosa. Y en esa época, en lo religioso, si bien no se daban cuenta que eran primos, por decir una manera, claro, hasta que... ¿Cómo se odiaban? Claro, pero no se veían quizás con otras religiones donde quizás en ese momento si hubiese venido un judío en esos momentos aquí a Uruguay, se notaba la diferencia. Capaz que más, sí. Sí, o sea, ellos tenían noción de que el otro era distinto, pero es un cristiano también. De todas formas, en los documentos sí aparece como muy marcado eso, pero en el trato de ellos se dan cuenta que son personas, que son seres humanos, que se casan, tienen hijos, no vienen a imponer nada, sino simplemente, o sea, esa fue una forma de los protestantes de marcar con su presencia de que ellos no son el diablo, que ellos viven la fe de otra manera, claro. Pero que no vienen, tampoco le vienen a pero quitar creen nada. En el mismo Dios. Claro. Entonces eso te hace un poquito claro, te hace un poquito claro. Al que está Cerca, claro. al de fe de la calle, por decir una manera. Sí, yo sé que quizás en las misas le dan de bomba a todas estas personas y de repente te encontrás con alguien y a veces pasa. Pero no era el enemigo que me dijeron, claro. Claro, y aparte toma mate igual que yo. Ora antes de los alimentos, o sea, y eso también lo hago yo. Claro, entonces de alguna forma se va produciendo entre las personas. Ahí empieza la mezcla, ¿no? Claro. Ahí empieza a mezclarse. Una mirada así del otro que deja de ser tan radical, por más de que esos protestantes que vinieron en esos primeros 30 años, no... Profe, ¿no pasa hoy en día cuando uno está tan arraigado en su propia iglesia, ¿no? Y piensa que obviamente su iglesia es la mejor. Y de repente vas a un congreso o vas a otro lugar y vos decís, wow, como que vas descubriendo que hay otras personas que quizás asisten a otra iglesia igual que vos. Digo, para romper ese orgullo ministerial que a veces como que... De algo denominacional. Claro, todos somos, en todo caso, tenemos el mismo credo, justamente, mientras que no me prediques que la salvación, por ejemplo, o la justificación no es por la gracia, después lo demás son tradiciones. Sí, claro, y bueno, y eso, o sea, en ese sentido, imagínate que si pasa ahora dentro del protestantismo interdenominacional en esa época, cuando mismo había un discurso desde el poder político que los protestantes son herejes, están malditos, son los seguidores de Lutero y de esa errónea superstición. Entonces, bueno, eso se ve en las fuentes. Entonces esas personas tuvieron que verlo, y ese papel que cumplieron los protestantes en esa época es muy importante, porque de alguna forma uno a veces quiere ver resultados inmediatos, ¿no? Pero a veces uno no logra visualizar que en ese momento
esa manera que tuvieron los protestantes en esos primeros años, de alguna forma preparó el terreno para lo que venía. Vimos, por ejemplo, que las sociedades, la sociedad de Biblias, sociedades bíblicas de Inglaterra, había mandado a un profesor de inglés, el primer profesor de inglés que hubo en Montevideo. O sea, lo mandó, era protestante, lo mandó, pero él no vino a fundar una iglesia, vino a dar clases de inglés. Y de esa manera, bueno, ahí tuvimos el primer profesor de inglés que fue un protestante, pero no fundó una iglesia, pero sí ayudó a que, bueno, ellos vienen a sumar. Y hay algo importante durante todo el siglo XIX con el protestantismo, es de que el protestantismo va a aportar mucho a la cultura. Y es algo, por ejemplo, ese es un tema que yo estoy estudiando, por ejemplo, que cuando nosotros estudiamos la historia nacional y la historia mismo de la colonia, a veces como que los personajes que se ven, que se distinguen, vemos políticos y vemos católicos en todo caso, pero no vemos el accionar de otros grupos minoritarios, pero que estuvieron y fueron parte de esa sociedad. Y ahí vemos, por ejemplo, a este profesor de inglés, que de repente pasó desapercibido en esa sociedad. Pero, o cuando estudiamos, este fue el primer profesor de inglés y fue un protestante. Después vemos, ¿te acordás cuando vimos las escuelas lancasterianas? Claro, sí. Ellos influenciaron en la cultura a través de la educación. No fundaron una iglesia todavía, pero van a permear las estructuras sociales de otra manera. Y eso es importante porque es una constante del protestantismo durante todo el siglo XIX. Vamos a ver, por ejemplo, en el periodo que nos correspondía hoy, que es 1830, 1850, ahí aparece, por ejemplo, a partir del 30, lo que Arturo Ardao, que es uno de los que ha estudiado estos temas, a su manera, en su época, él dice que la ofensiva, él le llama así, la ofensiva protestante le llama así, podíamos cuestionar si es ofensiva o no, pero le llama ofensiva protestante porque los católicos lo veían como ofensiva. Que comienza en 1835, comienza a partir de que el Uruguay ya no es una colonia, sino que es una república, que es una república confesional católica. Tiene la religión pero católica. no tiene tantas restricciones porque ahora ser un estado autónomo y justamente con la gran incidencia de Inglaterra, claro, hace que ahora en el puerto ya no te vean mal. Claro. Acuérdense que nosotros teníamos, no sé si en qué momento hay aduanas, pero la única entrada que no sea terrestre, sí, es una especie de es en el puerto, en el puerto. Claro. Y si venías de Brasil, pasabas derechito, o sea, listo, chao. Pero tenías que entrar por Brasil. Claro. Pero en Brasil también tenía una alta... sí, también eran católicos. Eran católicos, por lo tanto, pasabas y listo. Pero si vos entrabas por el puerto de Montevideo, donde tenías en el papel que eras... Claro, pero eso con la República fue cambiando. Claro. Porque la República tiene 74.000 habitantes, precisa población. O sea que no puede tampoco estar eligiendo mucho. Claro, porque precisa gente. Lo que voy que justamente al empezar a tener independencia, entre comillas, se abre. Claro. Bueno, somos un pueblo inmigrante. Claro, o sea, tenés que venir de todo. Porque una necesidad urgente que tenía esa nueva república era que era una república sin gente. Claro. Tenía menos de 100.000 habitantes para todo el país. Y concentrados un montón en Montevideo. Después dice que vos podías caminar, pero podías andar, no sé, imagínate que si ahora no encontrás gente de acá de Tacuarembó, imagínate lo que con 3,5 millones lo que habrá sido en esa época. No había escasa población y eso hace que el gobierno uruguayo no va a poder tantas restricciones, que vengan y todavía encima gente culta, gente que va a venir a aportar. Y entonces de alguna manera se abren un poco las restricciones por más que sigue siendo católico. Después, también es como un periodo desde el punto de vista político, comienza, o sea, la Constitución del 30 es muy liberal, o sea, políticamente la mente se comienza a abrir un poco también, de que bueno, ¿y qué va a pasar si recibimos estos inmigrantes, pero los inmigrantes que venían con su religión? Y hay un problema, o sea, ellos primero mandan a un misionero, empiezan, este siglo XIX es un tiempo de auge de las misiones mundiales. Uh-huh. Comienzan a mandar misiones para todos lados. Comienzan a mandar misiones y empiezan a recorrer las sociedades bíblicas y las misiones. A ver, ¿dónde mandamos? Y bueno, las capitales que nos ganan son Río de Janeiro y Buenos Aires. Y Montevideo queda un poco relegado por la escasa población que tiene.
Pero hay algo interesante, que estos misioneros recorrían las capitales y es tremendo que Montevideo, a pesar de la escasa población que tenía, encontraron unas cuantas familias deseosas de que tuvieran un pastor protestante y no había. No había una iglesia y no había un pastor y se empezaron a hacer reuniones al aire libre, afuera. Durante la Guerra Grande se hicieron en la parte del gobierno, o sea, afuera del Montevideo de la Defensa, pero se reunieron 85 o 90 personas, que para la época es un montón. Protestantes, y en esos primeros grupos. Y bueno, entonces ahí comienza la idea. Hay iglesias que tienen esa, claro, esa cantidad. También. y entonces ellos comienza esta inquietud, esta inspiración de qué lindo sería tener un templo para los que profesamos otra fe, porque no iban a hacer el culto en la Iglesia Católica. No, y ahí iban a dejar. comienzan a juntar fondos, y bueno, demora un poquito eso, porque cuando llega, ellos se redactan. El primer documento de protestantismo en Uruguay es muy curioso, que es un documento interdenominacional, porque es firmado por varias iglesias, cosa que para la época están muy, muy, muy modernos, capaz que más que ahora. Anda a juntar ahora todas las denominaciones que firmen un documento para presentar ante el gobierno. No. Somos muchos más, pero hoy sería tremendo el lío. Pero ellos en esa época eran pocos y en ese caso era bueno. El primer documento del protestantismo es un documento firmado por varias iglesias que le piden al gobierno la posibilidad de de construir un templo protestante. Y eso fue precioso, bueno, y sienta las bases para la construcción del primer templo, que se materializó en 1846 cuando se inauguró el templo inglés, que es el primer templo no católico en Montevideo, que es, o sea, el templo inglés, el que nosotros estamos acostumbrados a ver en la Rambla, solamente que cuando se construyó era igualito a ese, lo único que estaba mirando hacia la ciudad. Estaba lo que hoy es la Rambla. Cuando se construyó la Rambla, y ahora lo corrieron, se hubo de demoler y se puso para otro lado mirando al mar. Pero es bien interesante que en esa época el templo inglés estaba en la Rambla, donde hoy está la Rambla, y mirando hacia la ciudad. Esa imagen para mí, si nos ponemos a pensar, es re significativa porque nos muestra, o sea, el templo inglés representa la religión de Inglaterra, ¿no? Inglaterra, que es un imperio de ultramar. Y si vos ves imágenes cómo estaba situado, ves el agua detrás, ves el Río de la Plata detrás y ves la edificación de la época y decir, bueno, es como si vos lo mirás con ojos de que lo que es Inglaterra, un imperio colonial, comercial, que tiene los ojos en esta zona, lo que vimos con el 1828, el Lord Ponsonby y todo lo demás, vemos cómo Inglaterra busca meterse en territorio nacional. O sea, si podés hacer ese análisis nada más, no te calles con eso. Pero nosotros sabemos que es mucho más allá de eso, porque ese templo representa la necesidad de mucha gente que quería un templo para poder oficiar su culto. Y eso de alguna manera... Claro, como lo tenían los católicos, claro, ahí. Nos muestra que hay explicaciones que no son siempre comerciales y económicas para los temas históricos, porque es verdad que Inglaterra es una potencia. Esa imagen para mí es muy gráfica. Es como el imperio británico meterse. Esta parte está mirando a Montevideo, como diciendo, construyendo algo. Que en esa época todavía Inglaterra tenía bien sus ojos en esta zona. Pero también hay otras explicaciones de tipo religioso que nos muestra, a ver, es verdad que Inglaterra pone sus ojos y que en esta tierra, que les parece bien, que no sé cuánto, que está vigilando la historia del Plata, pero también es verdad que hay una cantidad de familias que capaz que no están pensando nada de eso, los beneficios económicos de eso, que lo que quieren es un lugar de reunión, como mucha gente hoy en día. ¿Qué pasaría si a mucha gente vos le sacarías el templo al que van? Que también está bueno poder, y con esto quizás vamos a una breve pausa, el hecho de creer que Uruguay es tan laico que es tan, y ateo, y sus orígenes hablan de una necesidad de la población en lo espiritual. Quizás no es un estado confesional, no se adhiere a una, pero sus inicios, lo máximo que pudo haber hecho quizás el vallismo fue simplemente quitar lo confesional, pero a la gente el creer en Dios no se lo quita a nadie.
De verdad. Cambió de lugar lo religioso. Claro, pero aún así Pero sigue estando. Hay muchas personas que son laicas y que entienden y no son laicistas, no es que se oponen a la religión, sino que aprenden o quieren que todos tengas la oportunidad de, bueno, libre de cultos y bueno, todos son bienvenidos y no uno solo. Obviamente hay por eso es que la Iglesia Católica aquí en Uruguay, por más que sea un estado laico, tiene una gran incidencia, y la misma Iglesia Protestante, pero por desconocer el hecho de la propia historia del origen del Uruguay, ¿no? De que no podemos quitar, como muchos laicistas quieren, como muchos antirreligión quieren, de no entender. Yo, para mí, algo básico que deberíamos de tener en las iglesias, en las escuelas, es justamente estudiar religión. Porque después viene cada banana levantándose diciendo, bueno, a mí Dios me habló, y no tenemos ninguna formación religiosa. Por eso es que tenemos tanto perejil en la vuelta con una iglesia, robándole y aprovechándose de la fe genuina de las personas. Sí, por ignorancia. Por ignorancia, por muchas veces. Acuérdate de dar el teléfono por si nos quieren. Bueno, si ustedes quieren, en esta temporada que arrancamos hoy, y aquellos que nos escuchan también y nos ven en el canal de YouTube, Falta Uno en radio, o en Twitch, si lo están haciendo, déjanos sus preguntas en la caja de comentarios. ¿Qué temas les gustaría que nosotros analicemos de parte de la profesora Marcela Guerrero? Bueno, nos dejan, o si no, nos escriben al 094-929-717. Colocho, nos vamos a ir a una breve pausa y vamos ya con el final del avance del protestantismo en Uruguay. Enseguida regresamos con Falta Uno, en la tarde, como vos la querés. Muy bien, amigos, seguimos adelante aquí en Falta Uno, y bueno, le quiero mandar un saludo a Lewis y a toda su banda que me quieren hacer cambiar de cuadro por medio kilo, me dijo, media docena de empanadas. No, es muy poco, me tenía que dar 5 kilos por lo menos. Pero no, tampoco ni así, Igual acepto la oferta si vienen igual, ¿no? Sin importar. Bueno, les recuerdo, en este último bloque de Falta Uno, ustedes pueden comunicarse y en esta temporada On Demand que vamos a estar inaugurando, pueden hacer su pedido de tema que quieran hacer, yo que sé, no sé, que tengan que ver con alguna figura que ustedes quieran saber, por ejemplo. Ya hemos hecho unas cuantas durante todos estos años, pero siempre surgen algunos. La historia de la iglesia metodista, por ejemplo, en Uruguay, la valdense, bueno, algo que tenga que algún sistema religioso que les gustaría también profundizar. Una vez habíamos hablado incluso hasta la historia de los papas, pero bueno, todo lo que sea interesante para compartir con ustedes, con esta mirada que nosotros tenemos desde lo espiritual y desde lo cristiano. Ustedes nos pueden mandar, porque hay cuestiones. Dios siempre ha estado dando pinceladas en la historia, Yo creo que no hay nada que esté al azar, algún hecho en la historia universal que no sea permitido o planeado por Dios. Así que, bueno, si hay un tema que les gustaría, nos encantaría que nosotros nos hagan llegar al 094-929-717. Bueno, profe, vamos en el final del programa, continuando con estos últimos años. Bien, en el día de hoy la propuesta, lo que hicimos, por ahora estamos siguiendo con la serie que habíamos arrancado el año pasado, y en el día de hoy nos tocaba 1830, 1850, ver qué había pasado. Vimos que ¿por qué 1850? ¿Qué pasó en el 1850? No, es lo que más o menos pensé que se podía abarcar, no porque hubiera un hecho, sino que fue lo que podía haber puesto en 1830 y 1846. Pero 1830 en Uruguay, entonces ya con el primer presidente. Sí, claro, después de Rivera, Oribe, Guerra Grande. Rivera, Oribe. Y después tenemos la Guerra Grande. Guerra Grande que se extendió hasta 1852. 52. Hasta el 52. Wow. Bueno, entonces, por eso ahí ya sería tema de otro. O sea, claro, en realidad nosotros podíamos hacerlo por décadas
se puede hacer. No, o sea, esto comprende parte de la Guerra Grande también, aparte, Claro, un Uruguay muy inestable es también, que ¿no? justamente lo novedoso es que el primer templo no católico se construyó durante la Guerra Grande, o sea, en el Montevideo de la Defensa, porque si vemos la ubicación del templo inglés, vemos que ese templo estaba ubicado en el recinto de ese Montevideo de la Defensa. Las personas que recuerden que durante la Guerra Grande el país quedó con dos gobiernos, un gobierno en la defensa y un gobierno en el Cerrito. Entonces, o sea, no podían, los que vivían en el Cerrito No podían ir a no la iban. defensa. Entonces, cuando terminó la guerra, el templo ya tenía como 6 años. Y la gente que iba cuando se termina el conflicto y comienza otra vez a andar la ciudad, los seguidores de Oribe entran a Montevideo y se van a encontrar con una novedad. Que Claro. vamos a suponer que ya lo sabrían por la prensa y todo lo demás. El gobierno de defensa era de Rivera, De Rivera. Y el de Cerrito. que estaba dentro de lo que vendría a ser Claro. toda la Ciudad Vieja, Claro, todo eso. seguro, Y dentro de la Ciudad Vieja. Cerrito de la Victoria, lo que ahora es el Cerrito de la Claro. Victoria, ahí estaba Oribe. El gobierno de Oribe. Mm. Claro, o sea, si vemos la distancia, pensemos que Montevideo no estaba poblado y urbanizado como está ahora, entonces en el medio, bueno, podrían haber algunas Y bueno, construcciones. vos imagínate que, bueno, ahí no hay bondi de Cerrito de la Victoria hasta... El 174 no pasa, es lo más cerca. No hay. Hasta- O sea, como que era difícil llegar hasta allá. Claro. Cuando uno se empiezan a abrir todos, porque bueno, ya hay un poco más de estabilidad, bueno, la gente de Oribe Claro. empieza a ver que ahí... Se van a encontrar con que habían dejado el Montevideo católico y se van a encontrar ahora con esta imagen, que a nosotros ahora, como estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde el pluralismo está vigente y hay iglesias por todos lados y cada uno puede poner la iglesia y el templo que quiera, no nos parece, pero en esa época fue tremendo. Un choque. Claro, mucha gente no estuvo de acuerdo, hubo una polémica. En esa época, vieron que hoy cuando la gente no está de acuerdo con algo, ¿dónde lo pone? ¿Dónde lo expresa? Lo expresa en las redes sociales. Claro. Hasta, por ejemplo, el tema del agua, todo parece que el agua, no sé cuánto, todo el mundo en las redes sociales y ahí descargamos todo, que el agua, Sí, los temas que nos que hay molestan aparecen ahí. que hay que desenchufar Claro. y, Bueno, le hacen notas. En esa época las redes sociales eran de la prensa. Claro. O sea, Sí, y sí. a la que no accedía todo el mundo. O sea, hoy en día cualquiera puede escribir lo que quiera en la red que quiera. Cartas al editor. Ahí solamente escribíamos. A pesar de la diferencia que había que saber leer y escribir, y Claro. saber leer y escribir sabía solamente una persona que había nacido en un sector social acomodado. Bueno, pero hubo una prensa de la época que se hizo eco de esto, que discutían, aparte, pero discutían en serio, porque no era que te hacían un comentario. Era, vos pensabas algo y escribías una carta y la publicabas. Claro, las publicabas. Al otro día te podía contestar. Al otro día claro. te contestaba. Entonces, eso para estudiar, para los que estudian historia del cristianismo, está muy bueno estudiar la prensa, porque te muestra eso, la discusión, el debate a través de la Claro, prensa. te Es una muestra fuente. lo diario, el Claro. día a día de las discusiones y Claro. no ya la foto de que es un momento, ¿no? Claro. Bueno, listo, ya sí. Está muy interesante, pero realmente que se hablaban muy fuerte y ahí hay doctrina y todo. ¿No? Por ejemplo, en el caso de la construcción del templo, mucha gente cuando se enteró de que los protestantes habían ido ante el gobierno a pedirle permiso para la construcción de un templo, porque no lo podían hacer así, mucha gente se enojó un montón. Y por ejemplo, vemos que el vicario apostólico en ese momento era Larrañaga, que había sido también un sacerdote durante la Revolución. Damaso también, Antonio sí, Larrañaga. Damaso Antonio Larrañaga, que era un viejito ya, pero bueno, era el vicario de la iglesia. Él no está de acuerdo con que se construya el templo y aparte, y no responde con 3 palabras, porque las respuestas que daban a por qué sí o por qué no eran realmente como era en el siglo XIX. Él escribe, primero él considera que ese pedido es inconstitucional, es innecesario. ¿Quién lo pide? Cuando el pedido de los protestantes de construir el templo, Larrañaga dice que es inconstitucional, que es innecesario, que no vale la pena, que para qué van a hacer eso y que además que el Estado se había comprometido a defender la Iglesia Católica y lo ve, con la Iglesia ve esto como un ataque hacia el catolicismo. Por eso es que manejan, incluso los historiadores manejan esta categoría así como de ofensiva protestante. Y nosotros decimos, ¿por qué ofensiva?
podíamos cuestionar esos términos, pero bueno, son los que usan la época, porque la Iglesia Católica se siente así, ofendida, o sea, sienten que los protestantes están haciendo una avanzada media Claro, bélica, justamente están, claro, porque sí, sí. le está disputando... Le quitas protagonismo. Claro, y un espacio que solamente era de ellos. Y ahora va a poder haber otra opción. Capaz que es una aclaración que parece obvia, pero no la voy a hacer. Nosotros ni nosotros somos esos protestantes, ni nuestros hermanos católicos son esos católicos. Sí, nos estamos situando en la época. Estamos situando en la época. Claro. No, porque Sí, muchos, ni tampoco decirlo, nosotros decir, ni nosotros somos Lutero en el momento de la reforma, claro. ni los... lo de las contrarreformas son los católicos de hoy en día, porque se ha evolucionado y se ha entendido que hay mucho más puntos en común que diferencias, y que bueno, nacimos todos en la misma matriz. Es más, mucho tiempo se sabe que Lutero no dejó de ser católico. A eso es lo que voy, no es que, y su idea no era decir voy a formar la iglesia protestante, ¿no? Tuvo mucho tiempo, es más, creo que hasta se murió siendo católico. Bueno, ahí sí ya había roto con la iglesia, pero el origen de él es un monje católico. O sea, el origen. A lo que voy, que cuando murió él no había visto el cimbronazo. Bueno, en una parte sí, y en otra no, o sea, no había visto tenía una confesión de fe protestante, ahí ya existía, en 1530 había una confesión de fe protestante. Bien. Pero claro, ni hablar lo que venía después, lo que iba a venir después. Claro. Entonces, claro, igual es pertinente hacer esa aclaración, porque a veces uno como que se pone a trabajar en algo, claro, y vos lo hablás el católico si, no, porque vos querías robarnos protagonismo. Sí, ¿no te acordás que Gaudiano ha estado acá? Nosotros tenemos, cualquier día traemos Sturla, si viene también. O sea, nosotros no tenemos ese tipo de conflictos. Hoy en día vivimos en otra época y la educación nos lleva al pluralismo. Pero bueno, estamos hablando de que en esa época sí, era un choque frontal que se daba y que se decían palabras fuertes, y aparte no te decían un comentario en Facebook, era una carta que podía tener 4 o 5 páginas y una publicación en la prensa que ocupaba un lugar, un espacio, y que además, como eran pocos los que escribían, también el peso de esa publicación era importante, y después te iba a contestar el otro. El tema es que el vicario Larrañaga, por todo el peso histórico que tiene esa figura en la Iglesia Católica, lo que él decía era importante. Sin embargo, el gobierno autorizó la construcción del templo y se construyó el bendito templo, como ya sabemos, y se inauguró en 1846, aunque no tenemos muchos más fuentes para ver cómo fue esa construcción. ¿Está activo el templo inglés hoy? No. Está activo, sí, está activo. Lo que pasa es que el templo inglés es como que el culto se da en inglés. Entonces no tiene la función de predicar el evangelio. Así, los que van son personas mayores, los que quedan de una época, pero no se abrieron a la sociedad a decir, bueno... Porque eso quedó en los protestantes de la época, más que nada para... O sea, las misas eran, o en este caso, los sermones, y tenían que ser en español. Claro, o siempre fueron en inglés. En algunos casos, depende, porque este templo sirvió de recinto no solamente para los anglicanos, sino también que como era el único templo no católico que había, otra iglesia lo alquilaban. Como pasa a veces cuando hay una iglesia que tiene mejores instalaciones, bueno, otras si tienen un evento y no tienen cómo hacerlo, alquilan, claro. Incluso en este templo se alquilaban las sillas. Vos tenías que alquilar las sillas, que es algo también novedoso para nosotros. Pero si hoy quiero ir al templo inglés... No, ahora no tenés que alquilar. Podés ir. Lo único que... ¿Tenés que ir a los horarios? Que escucharlo en inglés. Los domingos siguen teniendo culto. Que yo sepa, yo fui hasta el año pasado... fui a un ¿Y cómo está por dentro, profe? Precioso. A mí me encanta, pero bueno. hay remodelaciones, hay cosas. No, es como el templo como vos lo ves. Quedó desde esa época. Tiene luz eléctrica ahora, pero... Claro, desde 1846, Pero si vos lo ves, o sea, dicen que el templo ese, así como está ahora, es como era el templo en 1846. Tiene vitrales, tiene un altar mayor, tiene es precioso, la verdad que es hermosísimo. ¿A qué se asemeja, profe?
asemeja? ¿A qué se asemeja? ¿Tiene alguna comparación como para hacer una idea a la Lo que audiencia? pasa es que el templo, hay gente protestantes que entran y les parece una iglesia católica. Porque, ¿qué pasa? Como tiene es un una gran mobiliario de influencia, ¿no? época, Hay un altar, claro. Yo me acuerdo que una vez fui a un casamiento ahí, yo me acuerdo que había un compañero que estaba ahí que decía, esto es la idolatría. Como que a un protestante, si no tiene formación, piensa que está en una iglesia católica. Porque en realidad... ¿Pero que ahí están los santos? No hay ningún santo. No, pero hay vitrales, por ejemplo. ¿Y qué te quedó? Los vitrales es parte del, Pero, arte religioso. ¿En qué iglesia evangélica vos ves vitral? Pero porque hemos sido unos ignorantes que creer que el arte es como el barroco, es como los Claro, vitrales pero ¿quién son lo arte. entiende eso? Pero ¿quién lo entiende? Y Nosotros bueno. somos el resultado de otra época, Y pero sí. el templo inglés fue construido. No, somos resultado de años y años de líderes que Bueno, necesitan ya lo vamos señalar a ver. necesitan tener un enemigo para crecer, ¿no? Eso es idolatría, eso es... Ya lo vamos a ver cuando veamos. Yo creo que sería interesante seguir Es hasta que ver la historia me parece de la iglesia en el siglo una XX. forma de predicar. Imagínense en Estados Unidos, ¿se acuerda de la catedral de cristal y todo ese tipo de Claro. cosas? Que ahora lo tienen los católicos, ¿no? Pero digo, hay iglesias estadounidenses con vitrales, no Sí, que tenga mostrando vitrales, que porque no sé nada. significa que sean para adorar, pero claro, cuando vos entrás, o sea, ves los vitrales, tiene vitrales que te recuerdan a iglesias europeas y al arte, porque claro, el la templo influencia. fue construido en estilo neoclásico, como fueron construidos casi todos los edificios del siglo XIX, y cuando vos ves los vitrales, claro, les hace recordar a iglesias que de repente, si el que no viajó o lo ha visto en películas, pero esos colores rojo, azul, colores fuertes que tienen, Claro. dorados, que hacen que cuando la luz entra, crea un espacio muy especial para, digamos, el recogimiento espiritual. Claro. Y tiene bancos de madera muy antiguos y ahora tiene luz eléctrica, pero también tiene algunos artefactos de época que te da la impresión como de traerle a una iglesia del pasado, y sobre todo para el que es evangélico y piensa que, claro, entra a la iglesia católica y dice esto, la idolatría, le da como esa impresión así. Ujú. Y una cosa re interesante que tiene ese templo que a mí me encanta es que cuando vos entrás hay una escritura en la pared del credo. Ah, mirá. Que vos decís, porque ellos dice, ¿en qué creemos? Vos entraste a la iglesia, en esto cree esta iglesia. Y tiene creo, cosa que por ejemplo los protestantes, que de repente otros, o sea, ¿en qué creemos? Y bueno, Quizás ¿dónde lo podés te creo? tener Claro. en la web, capaz. Claro, Lo podés pero tener en la web, no está pero publicado. no está publicado. La gente que va a una iglesia de repente no tiene un resumen de en qué cree esa iglesia. Si a vos te preguntaran, a un cristiano le preguntan, ¿en qué cree usted? Y bueno, capaz que, a ver, la persona empieza a elaborar, a ver, ¿en qué creo? Sí. Creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo, creo que Dios es trino, y bueno, ¿dónde En dice la que Dios es Santísima trino? Trinidad. Claro, o sea, y ahí empieza, pero el hecho de tener el creo es Un pergamino, una regla de fe. que Entonces claro. vos decís, yo creo en esto, creo que Dios es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que Jesús es el Hijo de Dios, que, o sea, creo que murió, resucitó, creo en el Espíritu Santo, o sea, menos que creo en la Santa Iglesia Católica, o sea, cada Claro. iglesia como que tiene su... Bueno, el credo, estas son las fórmulas, en esto Claro. creemos. Y a mí me parece que eso estaría bueno, porque la gente, si vos la apurás y le preguntás en qué cree, yo no sé qué te dice. Bueno, profe, la verdad interesante el tema de hoy, y recordándoles a todos ustedes que si quieren tener algún tema específico, esta temporada va a ser on demand. Si bien nosotros vamos a darles temas o vamos a abordar algunos temas, nos gustaría que nos manden ustedes al 094-929-717 o nuestras redes sociales @falta1radio, tanto en Instagram como en Facebook. En Instagram por mensaje directo. Me gustaría que hablaran de tal cosa, De lo de que tal les religión, interesa. de los que le interesa, de tal personaje. Hay libros incluso, por ejemplo, de lo que creía Napoleón de Jesús, por ejemplo. Claro. La otra vez estaba escuchando, está muy bueno, y que incluso vos decís, wow, mirá Napoleón todo lo que creía de Jesús. Claro, sí, que te sorprende. Claro. Lo religioso está mucho más allá de lo que Claro, nos imaginamos. mismo presidentes de Estados Unidos, algunas figuras que son importantes, que bueno, tienen su beta espiritual, ¿no? Como nuestro prócer, ¿no? Artigas, por decirlo de una manera. Eso quizás no va a ser on demand, porque es algo que siempre vamos a ir Sí, recalcando, sí. pero Y ya bueno. tenemos nuestro especialista. Y ya tenemos nuestro especialista. Pero bueno, podemos ir hablando de otros, ¿no? De otros libertadores de América, ¿no?
porque estaría muy pero muy bueno. Profe, muchas gracias, nos reencontramos dentro de 15 días, ¿le parece? Bueno, muchas gracias a vos, muy contenta de estar. Un saludo a toda la audiencia y quiero mandar un saludo al pastor Marcelo Piri que nos está escuchando. Bueno, pastor, un saludo. Y bueno, más si nos está escuchando alguien, no sé, pero bueno, a veces me entero después por ahí de que nos escuchan y eso es muy gratificante, así que mando un saludo y gracias, porque si estamos acá porque la gente nos escucha. Así es, también la lista de reproducción en YouTube Live, en YouTube nos buscan como Hablemos de Historia, ahí también está subida, va a estar subida esta columna y la desde el principio, hace 5 años que venimos haciendo Hablemos de Historia aquí en Falta 1. Nos reencontramos el próximo lunes, nosotros los dejamos ahora con el siguiente programa de Estación de Fe.